Hace unos años nos dijeron que el mundo se había aplanado. Eso fue en el 2005. Y en realidad las fronteras se estaban borrando. Estábamos viendo organizaciones de crecimiento exponencial, emprendedores que alcanzaban una escala impredecible a una velocidad enorme. Y de alguna forma pensamos que estábamos acercándonos a un mundo bastante más parejo. La realidad ha sido otra, porque ese mundo sí existe sin duda alguna, pero hemos estado bajo un ataque constante de otras tendencias que nos afectan de una manera definitiva. El cambio climático, ¿quién puede negar que va a transformar cómo lo hacemos todo, cómo consumimos, cómo vivimos? Los cambios enormes que se dan en la preferencia del consumidor, en la tecnología a partir de una cuarta revolución industrial que tiene muchas dimensiones y que muchas naciones de América Latina no solo no estamos abrazando, sino que no hemos ni siquiera logrado terminar la tercera y partes de la segunda revolución industrial. Eso cuando pensamos que hay países de esta región donde la electrificación todavía se considera un lujo. Entonces estamos en un mundo plano, pero un mundo que se ve sometido a grandes tensiones y cambios. Al mismo tiempo, los consumidores cambian todos los días en sus preferencias. Y no solo cambian en preferencias, sino que están alterando la forma como las empresas deben responder a cada una de sus necesidades y expectativas. Y si nos ponemos a pensar cómo hemos cambiado la forma de hacer nuestras compras, cómo hemos cambiado la forma de trabajar, cómo estamos entreteniéndonos, ¿verdad? Pasamos de unas Olimpiadas de verano que se cancelan por la pandemia que estamos viviendo y sin embargo los campeonatos mundiales electrónicos de fútbol siguen adelante, puesto que los 32 países que compiten está cada uno literalmente en su casa. Estamos cambiando la forma como aprendemos y como nos educamos, como recibimos y procesamos la información, como creamos redes de amistad y redes de trabajo. Y estamos cambiando, afortunadamente por lo menos en lo que a mí concierne, la forma como vamos a negociar y a trasladar valor a través de las fronteras. Nos vamos a bajar bastante del avión y vamos a pasar más y más hacia la comunicación electrónica. El transporte colectivo está cambiando no solo en cuanto a la forma en que lo estamos operando, sino que nos estamos moviendo de ese transporte individual egoísta a un transporte colectivo moderno mucho más sensato para cada persona. Y además, solo para terminar en este periodo, esta etapa de la presentación, hasta el TED está cambiando. Estamos en el Museo del Niño, solos Roberto y yo con el personal que nos está apoyando, cuando antes hubiéramos estado aquí frente a 500 personas. Hoy tenemos mucho más que 500 personas a través de una cantidad enorme de pantallas en toda América Latina y posiblemente en otras partes del mundo. Entonces, definitivamente estamos en un mundo que ha cambiado. Y para peor de males, nos acaba de pegar la pandemia. Y esa pandemia fundamentalmente nos mete en una recesión global sin precedentes o cuyos precedentes habría que devolverse como mínimo a 1929, que causa cierres masivos de empresas, gran desempleo, que en ti empieza a tener impactos sociales que realmente transforman la forma como nos vemos unos a otros, cómo colaboramos, cómo consumimos, pero que además crea una incertidumbre gigante hacia adelante. No sabemos exactamente cómo vamos a estar lidiando con la producción, cómo vamos a estar lidiando con las relaciones, cómo vamos a estar lidiando con el ambiente en un mundo donde el aislamiento y la separación se han vuelto norma, por lo menos por un buen periodo. Y además empiezan a surgir consumidores todavía más exigentes y más diferentes de los que teníamos antes. Les he puesto los cuarentennials por falta de un término formal todavía, pero no sabemos ni siquiera cuáles van a ser sus preferencias y sus prácticas de consumo. Claramente, en ese mundo complejo, en ese mundo cargado de tendencias, donde ya se venían dando grandes cambios y donde enfrentamos una gran incertidumbre en lo que van a querer los consumidores globales, pues no cabe duda de que llegó el momento de cambiar. Y por supuesto, como hacemos siempre, tratamos de refugiarnos en que hay mucha incertidumbre, que no es el momento de invertir, que todavía no están dadas las condiciones, no tenemos el capital humano, no tenemos la conectividad, no tenemos la infraestructura, o si no, simplemente miedo al cambio. No puedo ir yo primero, tengo que esperar a ver qué hacen otros antes de moverse. Y en el caso de América Latina, desafortunadamente también muchísima corrupción que trata de mantener los sistemas y los servicios y los productos como están, simplemente
simplemente porque son mercados negociados y no abiertos a una verdadera competencia. Pero tenemos que cambiar. No cabe ninguna duda de que tenemos que pasar del estado en que nos encontramos a un estado superior, a un estado muchísimo más dinámico y que responda no solo al gran consumidor, no solo a las oportunidades globales, a ese mundo plano, sino a lo que necesitamos como organizaciones para subsistir, prosperar y ojalá unos cuantos convertirnos en esas organizaciones de crecimiento exponencial desde América Latina. Y eso significa que la palabra innovación tiene que dejar de ser una palabra de moda y convertirse en un término sobre el que actuamos de manera clara, de manera decisiva, enfocándonos en satisfacer necesidades, en crear bienestar, en darle al consumidor experiencias aún en los servicios más básicos y crearle un enorme valor que pueda medir y sentir de una manera tangible e intangible en su vida. Tenemos que pasar de esa organización que cree que todo lo sabe ya de su industria a una que basado en datos no estructurados los recoja, los capture, los convierta en información organizada, a partir de ahí genere conocimientos que le permita tomar decisiones que responden a la realidad de un contexto más exigente. Eso significa volver a la mesa de diseño y revisarlo todo, nuestros productos, nuestros procesos, nuestra tecnología, los servicios, las garantías, la comunicación. Todo tiene que ser repensado en este momento. Y por supuesto, no podemos estar produciendo con tecnologías viejas. Vamos a tener que actualizarnos tecnológicamente y eso significa robótica, inteligencia artificial, sistemas expertos, impresión 3D y una buena parte de esa revolución industrial que no habíamos abrazado. Vamos a tener que aprender a mercadearnos en otras formas y formas que evolucionan todo el tiempo, porque ya estábamos medio aprendiendo de LinkedIn y de Facebook y ahora aparece TikTok y vendrán otros y nos van a exigir estar revisando cómo llegamos al consumidor en cada momento. Y no cabe ninguna duda que esto no lo podemos hacer solos, ni como personas ni como organizaciones. Vamos a tener que usar las redes, apalancarnos en la gente que conocemos, en las organizaciones que conocemos, crear relaciones sinérgicas y simbióticas. Sinérgicas en el sentido de que la unión de fuerzas sume más que el conjunto de las dos fuerzas por separado, y simbióticas que nos complementemos, que necesitemos recursos complementarios en vez de competir por recursos que tal vez son cada vez más escasos. Y esto, por supuesto, hay que financiarlo y eso no lo vamos a lograr con las finanzas tradicionales. Vamos a tener que ir a todos esos nuevos mercados donde existe la banca ética, donde existe el crowdfunding, donde existe el fintech, donde existe las inversiones de impacto y donde realmente empecemos a generar valor que atraiga a otro tipo de inversionistas y en otra forma de inversión a cada una de nuestros proyectos y organizaciones. Nuestro capital humano no puede estar lleno solo de ingenieros, no puede estar lleno solo de técnicos en finanzas o en administración. Vamos a necesitar todo el componente creativo. Si uno va a algunas de las organizaciones de crecimiento exponencial, se va a encontrar esta mezcla con una gran vida, donde se mezcla la filosofía, el arte, la creatividad y el diseño con la ingeniería, con las finanzas, de una manera que tiene sentido para crear valor a los consumidores. Eso significa que nos tenemos que atrever a salirnos de la caja de una vez por todas y no hacerlo con ese temor a la incertidumbre o ese miedo al cambio, sino con la convicción de que podemos transformar las organizaciones para alcanzar un nivel de desempeño diferente y mejor. Tenemos que aspirar a ver a donde no nos habíamos atrevido anteriormente y eso no lo podemos hacer sin cambios en nuestra gobernanza. Las mismas personas con la misma información van a tomar las mismas decisiones. Entonces no solo tenemos que alimentarnos de esos datos de información, conocimientos, sino que tenemos que llevar diversidad de puntos de vista a cada junta directiva. Temas relevantes, quién sabe de cambio climático, quién sabe de tecnología, quién sabe de ciberseguridad, pero también quién sabe de las prácticas del consumidor. Y tiene que ser gente experta, no es simplemente agarrar a cualquiera por llenar un campo y sobre todo gente que venga a ser disruptivos en estos temas de los que estamos hablando. Sin una transformación de la gobernanza, nuestros
empresas, nuestras organizaciones no van a dar los saltos necesarios, no van a hacer los cambios esenciales que nos exigen los tiempos. Y solo así, solo haciendo todos estos cambios, vamos a poder salirnos de un molote que está compitiendo por un espacio muy pequeño y convertirnos en esos valientes que fuimos al mar azul, donde las grandes oportunidades están disponibles para aquellos que se atrevan. Muchas gracias.